¿Tienes un podcast o estás pensando en crearlo? ¿Quieres ganar audiencia? ¿Mejorar tu contenido? ¿Monetizar tu trabajo? En Podcasters, el podcast de iVoox, conocerás las herramientas y estrategias para crear, acelerar y monetizar tu podcast de la mano de creadores y profesionales que te contarán sus experiencias reales. Entra en podcasters.ivox.com y descubre todo lo que necesitas para tu podcast. Hola podcaster, antes de entrar en el tema, una cosa importante. Podcasters, ya lo sabes, es un podcast vinculado a iVoox y precisamente por eso en este episodio no se trata de decirte en qué tienes que gastar tu dinero, no te preocupes ni qué planes contratar. Esto no va de esto, esto va de criterio personal, no de herramientas concretas, ¿vale? Y es porque hay una idea que desde hace tiempo escucho cada vez más en el mundo del podcasting, ¿no? Que un podcast tiene que ser gratis, que como creador de podcast, quiero decir, no debería gastarme dinero. Vale, vamos directamente a presuponer que esto se habla de un podcast amateur, que son la gran mayoría de lo que puedes encontrar en cualquier plataforma. Es posible que tú tengas uno o varios podcasts amateur y algunos pues monetizables o que simplemente te dan notoriedad. Yo tengo podcasts amateur, además de los monetizables. Y me parece perfectamente bien que existan podcasts de coste cero, es decir, que no cuesten nada. Y creo que la mayoría son así, ¿eh? Yo he participado en varios podcasts amateur donde no hay ningún objetivo ni de monetización directa ni indirecta. Es decir, tenemos claro que no vamos a sacar pasta por publicidad ni por mecenazgo, nada. Ni nos va a servir como promoción de nuestra marca personal. No. Personalmente he creado podcasts de este tipo sobre juegos de mesa, sobre libros, sobre historias, sobre ciencia ficción. Participo en muchos otros regularmente por simplemente pasármelo bien, porque bueno, pues es como una reunión de amigos, es un hobby, yo lo hago por hobby. Y en muchos de ellos nunca he puesto un euro. No en todos, pero en muchos de ellos nunca he puesto ni una peseta. He ido con lo que he tenido. Y el tiempo, los recursos son el tiempo que me he pasado o investigando alguna cosa. Y luego he tirado también de planes gratuitos, ¿eh? Y me parece básico que esto exista. Tanto una cosa como otra. Todo esto está perfecto. Yo esto quiero dejarlo claro desde el principio. En iVoox, que es lo que más controlo, y supongo que en el resto de plataformas, estas dos opciones conviven y se complementan perfectamente. Lo que me chirría es cuando alguien decide pagar por un programa de edición, por visibilidad o por tener mejores herramientas de la plataforma de vídeo o de podcast, o tener un mejor micrófono y encontrarme rechazo. Es como si gastarme dinero en un podcast que va a ser gratuito para el oyente fuese innecesario, estuviese mal visto. Es como la imposición de una norma moral, muchas veces, ¿no? Y yo creo que aquí estamos mezclando conceptos que no tienen nada que ver, y aquí está un poco el centro de este episodio. El argumento central de que un podcast que para el oyente es gratuito, no tengo que gastarme nada. Gratis para el oyente no siempre quiere decir coste cero para el creador, ¿eh? No tiene por qué. Aunque sea una charla entre amigos que me lo paso bien yo grabando, no significa que eso no cueste tiempo, cueste con energía, por no llamarlo preparación, si quieres, y tampoco que no pueda implicar una inversión económica, aunque normalmente suele ser pequeña. ¿Se puede hacer solo gastando tiempo? Por supuesto. Pero hay una diferencia muy grande entre decir no me quiero gastar dinero, totalmente legítimo, y decir no, nadie debería gastarse dinero. Podcasting, por desgracia, muchas veces se confunden estas dos cosas. Como que ya me conocéis y quien no puedes conocerme desde aquí, sabes que voy ilustrando con algún ejemplo. Uno muy visual podía ser la de un deportista, ¿vale? Como un runner, un ciclista que conozco más, pero del tipo amateur, un ciclista amateur, que van con sus amigos a correr. Él no vive de competir, no gana dinero con ello, no tiene tampoco idea de eso, para nada, sino que corre con sus amigos porque le gusta. Y el domingo por la mañana se pega madrugones y se va a correr con su bici. Pero porque sea amateur no está obligado a comprar la bici más barata del Decathlon o del Alcampo. No, probablemente habrá empezado por ahí.
No lo sé, no lo sé. Pero luego querrá sentirse bien en una bicicleta con mejores características, que no pese tanto, sobre todo me hablan de eso, de los materiales compuestos, del peso, y a lo mejor pues le ves con una bici de 3.000 o 4.000 euros, porque puede permitírselo y lo disfruta más. Y nadie le dice, oye, que si no eres profesional, ¿para qué te gastas eso? Y ese maillot tan chulo, no, cógete el más básico del Corte Inglés. Pero no es solo la bici, también puede pagar una inscripción para correr una carrera, y encima se paga el viaje y el alojamiento al lugar de la carrera, porque a lo mejor pues está a 500 kilómetros, una vez que se fue a Bélgica, ¿no? Muchas veces lo hace pues con su peña de ciclista. El ejemplo lo podemos hacer de casi cualquier cosa. Amateur, pues un cocinero, el cocinero amateur, no tiene por qué cocinar solo con los cuchillos de Ikea porque eres amateur, ¿no? Sino que comprará unos buenos cuchillos, invertirá en yo qué sé, especias e ingredientes de mucha calidad. Y a lo mejor se gasta una pasta en hacer un curso de catador de vino para maridar los vinos con su comida, se me ocurre. O una cata de quesos para saber cuál es uno o otro. No va a ganar un duro de eso. Y seguramente se lo comerá su familia y sus amigos, pero va a disfrutar con eso. Y lo va a hacer en condiciones. Muy típico, por eso he pasado yo. El músico que toca en una banda, que nadie escucha, y se compra un buen bajo, o una batería, o unos buenos pedales para su guitarra. O pagan entre todos por tener los lunes y los jueves de 7 a 8 un estudio de estos carete, de un poquito de calidad, ¿no? De alquiler, claro. O sea, si es que tocan en el bar de la esquina y ellos no ganan un duro y a mí no me cuesta nada verlos, vale, pero es lo que le gusta hacer y le gusta que yo vaya a verlos o que a mí me vean. Mira, una prima mía es fotógrafa aficionada y se ha gastado una pasta en una cámara cojonuda, no sé cuánto, pero se gastó una pasta y paga la suscripción de Photoshop en vez de tener, por ejemplo, la cámara más barata del mercado y hacerlo todo con Giphy, creo que es, ¿no? Software gratuito, que también está muy bien, pero bueno, ella prefiere pagar su suscripción. No solo eso, de vez en cuando alquila con una amiga una sala de exposiciones para exponer sus fotos. ¿Gana dinero? No, pero gana visibilidad, gana seguidores, gana comunidad. No gana un duro, pero es su hobby, es su pasión. Y podía seguir con el que dibuja, el que hace bricolaje, el escritor, el runner, el cinéfilo, el gamer, el que planta tomates y cada tomate le vale como 10 kilos en el Mercadona. Bueno, pero es su pasión. De estos ejemplos seguro que conoces a alguien de cada uno de ellos. Yo te voy a decir que mi afición son los cómics. Te aseguro que puedo conseguirlos todos online y leerlos en un tablet y gratuitos, pero a mí me gusta tener mi colección original, me gusta poder pasar las páginas para leer, me gusta verlo en mi estantería. Pues en el podcasting pasa algo parecido. Es lo mismo. Pero curiosamente ahí sí que se juzga. Es más, muchas veces nos juzgamos nosotros mismos. Somos los que nos ponemos nuestro código. No le damos el valor que puede tener como hobby. ¿Por qué no un micrófono mejor? ¿O una conexión mejor? ¿O un plan de hosting más completo? Insonorizar la habitación, crear un setup para cuando hago vídeo, mejorar la visibilidad de mi podcast, mejores herramientas. Todo eso se ve a veces como algo excesivo, ¿no? Si el podcast es gratuito. Y personalmente yo creo que no tiene ningún sentido. Porque, a ver, hay razones legítimas para poder invertir en ti y en tu hobby, aunque no lo vayas a monetizar nunca. Estás haciendo un podcast, solo o en compañía, pero querrás grabar de una manera más eficiente, más cómoda, y no estás hablando para ti, sino que estás hablando para un público. Si no, te hablarías a ti mismo mientras paseas. Un público que, aunque pueda ser pequeño, vas a querer ofrecerle pues una buena experiencia. Vas a querer que te comenten, que te sigan, e incluso que otros podcasters quieran colaborar contigo. Porque invertir dinero no siempre es buscar un retorno económico. Muchas veces lo que haces es, pues para ahorrar tiempo, o para automatizar tareas, o para tener tranquilidad de que todo va a salir bien, o por simple disfrute. Yo quiero una mesa que valga 500 euros. ¿Me lo puedo permitir? Sí. ¿Voy a estar a gusto grabando con esa mesa, ese dispositivo de sonido? Sí. Pero el problema no es que alguien diga, yo es que no gasto nada y estoy feliz así. Sí, por supuesto, es perfecto.
Yo mismo hay podcasts que he creado o que he participado y no he gastado un duro y lo he disfrutado. He dedicado tiempo, eso sí, pero no me he gastado nada. Pero como yo veo el podcast, pues lo veo como una herramienta y ya está. No tiene valores morales, no tiene reglas. Tiene las reglas que te da las posibilidades tecnológicas que te ofrezca el producto podcast y la propia legalidad, por supuesto. El problema es cuando ese mensaje o de algún gurú o lo que sea se convierte en el podcast no está hecho para gastarse un duro. Bajo mi punto de vista, este discurso lo que hace es normalizar, en cierta medida, vamos a llamarle precariedad creativa. ¿Y por qué? Pues porque pienso que lo que se está haciendo es normalizar, en cierta medida, una precariedad creativa, vamos a llamarlo así, que sería algo así como generar, pues yo qué sé, como si tuvieses culpa por invertir en algo, ¿no? Vas a desanimar a mucha gente que sí que quiere dar un salto y sí que necesita, esa gente sí que necesita una serie de herramientas que no tienen. Quiero y puedo tener una bici mejor, o una nevera de vinos, o un amplificador que no suene a lata. Repito, está bien no gastar, pero no es ninguna virtud moral, lo siento, es una elección personal. El podcasting amateur no es un apostolado, aunque tampoco quiero dejar la impresión de que la pregunta que define este episodio sea la de ¿debo gastar dinero o no? Porque la pregunta tendría que ser no una, sino varias. A ver, ¿me facilita grabar mejor en lo que me voy a gastar? ¿O grabar más porque quiero aparecer más veces? ¿Me importa mi comunidad, por pequeña que sea, como para mejorar mis herramientas para ser más accesible, por ejemplo? ¿Me hace disfrutar del proyecto? ¿Me gusta que me escuche alguien? ¿Me gustaría que me escuchase más gente? Si la respuesta es sí, pues no tendría por qué haber más problemas. Bueno, sí, el propio límite monetario que tengas, ¿no? Porque también creo que habría que preguntarse, es justo, ¿no?, si me lo puedo permitir. Tal vez puede que no haya discusión en gastarse, qué sé yo, 3, 5, 10 euros al mes. Pero tal vez si un dispositivo de software de generación de voz cojonuda de inteligencia artificial que cuesta 300 euros al mes, pues a lo mejor ahí ya hay que mirar el bolsillo si te lo puedes permitir. Si volvemos al ciclista, tal vez me puedo llegar a permitir la bici de 2.000 pavos. Pero a lo mejor la de 10.000, hostia, pues tengo cosas más urgentes en que gastármelo. Mi afición a los cómics. No tengo duda en gastarme 10 euros en un Asterix, por nombrar un cómic conocido. 10, 12, no sé cuánto cuesta. Pero me lo pensaré en una edición especial de 50 euros. Bueno, pues a lo mejor, oye, ¿por qué no? Pero mis recursos no llegan a comprar una página original de Uderzo por varios miles de euros. Bueno, oye, cada cual es cada cual y hay quien sí que se lo puede permitir. Al final, como siempre digo, no hay una forma correcta de hacer los podcasts. Hay diferentes maneras de cómo te relacionas con tu proyecto. Y para alguno de estos proyectos el compromiso será solo tiempo y ganas. Y para otros también incluirá invertir en herramientas, en calidad, en comunidad, en comodidad. Yo creo que si la decisión es consciente y coherente contigo y con lo que quieres hacer, oye, adelante. Y si te lo puedes permitir, pues no tienes que esperar a que nadie te diga cómo tienes que hacerlo. Porque, bueno, me canso de repetir esto en todos los episodios, pero tu podcast no tiene por qué cumplir las reglas de nadie. Y mucho menos las mías, solo tienes que seguir tus propias reglas. Y ya para terminar, independientemente de dónde publiques o de qué herramientas uses, lo importante es que tu podcast tenga sentido para ti. Si decides no gastar nada, perfecto. Y si decides invertir, que sea porque te aporta algo. No porque yo o nadie te lo diga. Podcasters es un metapodcast en el que conocerás trucos, consejos, software, dispositivos y otros instrumentos para tu podcast. La creación es cosa tuya. Los límites los pones tú. Acompáñanos cada 2 semanas para desvelar qué hay detrás de los podcasts de éxito, cómo empezaron, qué estrategias siguen y cómo se mantienen motivados. Escúchanos en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita.